Buenos días, queridos hermanos. Estamos ya después de tener este tiempo de adoración al Señor, listos para exponer la palabra de Dios y queremos en primer lugar enviarles un cariñoso saludo con mi esposa allá en sus hogares donde están preparados, listos para escuchar la palabra de Dios y seguir participando de este tiempo que hemos de tener. Pues hoy es la celebración de el Día del Huérfano. Las iglesias evangélicas a nivel mundial, las que tienen una relación y un sentir para esto, se unen para celebrar ese Día del Huérfano y creo que hoy podremos entender mejor por qué razón lo hacen las iglesias y los cristianos y nosotros. Bien, por eso hemos de dar alguna indicación después. El que nosotros podamos tener un día especial es algo muy hermoso y esperamos sea muy agradable a Dios. Eh, Queremos pedirles entonces que se preparen, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos permites a esta hora exponernos a tu santa palabra después del tiempo de adoración que tú nos has concedido. Esperamos haberte agradado en él y así tú quieras favorecernos también con la provisión de tu santa palabra para cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender estos aspectos que quizás no sean frecuentes en la exposición de los mensajes o en la práctica de tu iglesia, pero esperamos que con tu ayuda podamos suplir esas deficiencias o escasez de comprensión en relación a esto, a los huérfanos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy es un tema muy diferente, pues tiene que ver con los huérfanos. Y el mensaje apunta a eso también. En el Antiguo Testamento encontramos varias porciones que tienen que ver con los huérfanos. En cierta manera nosotros diremos que Dios, a ver, para empezar, Dios tiene una especial inclinación por los huérfanos y las viudas, por los huérfanos. Y cuando ayuda a las viudas, también ayuda a los huérfanos. Los huérfanos tienen un lugar muy especial para Dios. Y el pueblo de Dios debiera adentrarse en esta comprensión. Y si queremos agradar a Dios, creo que debemos también dar un lugar muy especial como Él lo hace para con los huérfanos. En el Antiguo Testamento encontramos indicaciones muy especiales para eso. En los Salmos, al menos 4 salmos refieren a la cuestión de los huérfanos. También los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, refieren a los huérfanos. Ya en el Nuevo Testamento veremos algunas indicaciones al respecto. De hecho, en el programa se puso la lectura de Santiago, donde se nos manda a tener una religión correcta y en su práctica se mostrará al visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Y la expresión ahí, visitar, tiene que ver con pasar revista, es decir, ir a ver en qué condiciones están, qué cosa les hace falta, no tanto esas visitas comunes que tenemos, donde esperamos llegar a la casa y tal vez el pastor o algunos hermanos estén esperando que les inviten un cafecito o un chocolatito en estos días que hace frío, se la pasarían muy bien. No, la visita ahí tiene que ver con pasar revista, con darse cuenta cuál es la condición en que están los huérfanos y las viudas. Y esta indicación de Santiago es muy precisa y ya saben ustedes que Santiago es una exposición bíblica que tiene que ver con la cuestión práctica que los cristianos deben tener. Bueno, pero aparte de eso, pues tenemos otras porciones y es muy hermoso. En los salmos, pues lo hay, el Salmo 10, el 68, pero ahora nos vamos a ocupar del 68. Así es que
Hemos de presentar los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 68 de los Salmos. Y estos versículos dicen así. El versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y el versículo 7 es algo que va a permitirnos entender el contexto en el que se expresan estas verdades. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Y después de eso, si ustedes tienen ahí sus Biblias, o si no lo tienen, no tienen que buscarlo. Pero hay un Sela que conocemos, esos famosos Sela que vienen en varios salmos. Y ya saben ustedes que una de las, pues los estudiosos consideran, aquí dependemos de ellos, consideran que el Sela lo más probable es que sea una expresión que marque un tiempo que debe transcurrir para iniciar los otros versículos, la otra porción. Es un momento de silencio. Algunos lo ven como una breve meditación o una preparación para entrar a otra porción donde no es exactamente una continuidad, hay una relación, pero no la continuidad que normalmente quisiéramos ver. Sí, y este salmo tiene 3 selah, en el versículo 19 también, en el 32 también al terminar esos versículos, y aquí en el 7. Y con eso se está terminando una exposición que se ha iniciado en el versículo 1, bueno, de manera especial en el versículo 5, 6 y 7. Bien, por eso decimos que al menos estos versículos 5, 6 y 7, y también los otros refieren cosas semejantes, sí. Pero de una manera especial, el contexto histórico de estos versículos del Salmo 68 es el Éxodo. El Éxodo. Y aquí va a referirse desde luego a esa acción divina de sacar a los israelitas de la esclavitud en la que se encontraban. Ellos eran unos pobres necesitados, desde luego. Y en esa condición de necesidad, ya les refería recientemente, claman a Dios, se dirigen a Dios, expresan su condición y entonces Dios se acuerda de ellos, Dios los escucha y empieza a hacer lo que ustedes ya conocen en relación a Moisés y en relación a todo lo que se dio en la liberación de los israelitas allá en Egipto y los traslada en el Sinaí, donde va a darles instrucciones que va a permitir a estos esclavos que aprendan a vivir en sociedad, en familia. Y una de las cosas que vamos a encontrar, hermanos, en las indicaciones que tenemos en Éxodo, Número, Levítico, de manera especial, es la manera sana, correcta de relacionarse en familia, en sociedad, pero la familia vista como la mínima expresión de esa sociedad. Por eso hay indicaciones de este tipo y a veces nosotros pasamos por alto, pero hoy tenemos la oportunidad de detenernos un poquito en relación a estas cuestiones. Y en este contexto están inmersos estos 3 versículos, o los 2, 5 y 6. Hemos de entender entonces el contexto histórico en el que se da. Y también abundar un poquito más al respecto. Acuérdense ustedes que el caminar en el desierto, como dice en el versículo 7, así termina el versículo 7, ese caminar en el desierto les llevó a experiencias diferentes, intensas, y una de ellas, la más impresionante quizá de todas ellas por las consecuencias que vivieron, fue el pecado que cometieron, la rebeldía que cometieron los
israelitas cuando Dios ya está a punto de concederles la entrada a la tierra prometida, allá en Cades Barnea, para que vayan y vean y conozcan la tierra y se animen más. Y lejos de animarse, se desanimaron, salvo Josué y Caleb, que no lo hicieron. Ya esta historia es bastante conocida por muchos de ustedes. Quizá algunos nos estén escuchando que no lo conozcan. Bueno, estamos refiriendo estos datos para ayudarles también. Y después de esta acción viene el juicio divino. Y el juicio divino consistió en que aquellos que habían sido enviados, pues, y habían afectado negativamente a todo el pueblo de Israel, pues no iban a entrar a la tierra prometida y iban a quedar muertos en el caminar en el desierto. Y esos 40, si somos más precisos, tal vez serían unos 38 años, durante ese tiempo fueron muriendo toda esa generación muere, a excepción de Josué y Caleb, incluyendo Moisés, Aarón, María, ya en el año 40, decimos. Sí, también ellos mueren, pero los que entran son 2 nada más. Así es que toda esa generación, de acuerdo al censo que se nos da en el capítulo 1 de los Números, son 603,350, si no se me va algún número por ahí. Vamos, un poquito más de 600,000 hombres que podían salir a la guerra. Todos ellos murieron en el desierto durante esos 20 y tantos años. Todos ellos. Y si murió esta cantidad de hombres, nacieron otros niños, siguió ya, por eso el segundo censo que lo vamos a encontrar en Números, capítulo 26, también tenemos datos aproximados, pero lo cierto es esto, que entra a la tierra prometida una generación de personas jóvenes, en cierta manera. La edad máxima para ellos no llegó ni siquiera a los 60, porque aquí eran de 20 para arriba los que fueron censados. Así es que una generación joven, los que tenían 80 años a más, pues estaba Josué y Caleb. Y de una manera muy clara lo expresa Caleb. Cuando yo tenía 80 años, ahora ya han pasado, tengo 85, pero tengo el mismo vigor. O cuando estaba joven, cuando fui enviado, cuando fui enviado tenía deseos de conquistar esta tierra. Ahora también Moisés ya tenía 85 años. Ahora también Josué. Concédeme eso. Bueno, estos datos nos sirven, hermanos, para darnos cuenta de una realidad. Y espero que ustedes vayan en este proceso de comprensión. Y la realidad que podemos percibir es que si murieron 600,000, la pregunta es ¿cuántas viudas quedaron? ¿Cuántos huérfanos quedaron? Y como se trataba de familias un tanto numerosas, imagínense ustedes, ¿cuántos huérfanos quedaron? Claro, algunos ya había pasado varios años y podían tener ya una edad mayor, pero varios todavía estaban en una condición difícil, en una temprana edad, en su niñez, juventud o adolescencia quizá. Sí, huérfanos, muchos huérfanos, muchas viudas, muchos huérfanos. Más huérfanos que viudas, pues si tenían 3, 4, 5, 6 hijos o más, pues imagínense ustedes, cuántos huérfanos. Así es que cuando estos versículos refieren una indicación para que ustedes y yo comprendamos cuál es el sentir de Dios para con los huérfanos y las viudas, lo encontramos acá. Y se está refiriendo a un grupo de personas, a
multitud de personas, a un pueblo Israel, donde hay muchas viudas y mucho más huérfanos. Y dicen los versículos 5 y 6, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y aquí hace referencia que es Dios en su santa morada. Puede referir al tabernáculo, puede referir el templo para algunos, sí, pero lo que sí es claro que refiere la presencia de Dios. Y cuando esas viudas y esos huérfanos buscan a Dios, entonces Dios se manifiesta esplendorosamente en ellos porque se convierte en padre de huérfanos y defensor. Pero vamos, padre de huérfanos, por el tema que nos corresponde ahora. Es Dios en su santa morada. Y agrega el versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y aquí establece una diferencia con los rebeldes, no estarán en un ámbito agradable, en esa tierra que fluye leche y miel. En cambio, los desamparados sí. Y saca a los cautivos a prosperidad, los desamparados los ayuda y los hace habitar en familia. Se entiende, de acuerdo a lo que se expresa aquí, que están incluidos dentro de los desamparados los huérfanos, desde luego. Y de una manera especial a estos necesitados, a estos desamparados, los hace habitar en familia. Y si queremos nosotros abundar un poquito, diríamos que aquí habla de una inclinación de parte de Dios por estos necesitados. Y los huérfanos son los primeros que están enlistados como necesitados. Ahora, Dios quiere que habiten en familia. Bueno, la verdad es que cuando entran en la tierra prometida bajo la dirección de Josué, encuentran la charola servida. Encuentran casas, encuentran viñedos, encuentran plantíos, encuentran todo listo. Así es que los que estaban sin casa tenían casa. Los que estaban desamparados se ven ahora ya con la provisión divina. La tierra prometida se comprende en este contexto también como aquella acción divina donde hace provisión para los más necesitados. Incluye los otros también, desde luego, pero de manera especial el corazón de Dios se preocupa por aquellos que están tan necesitados. Y Dios se encarga a través de esa entrega que hace. Porque acuérdense ustedes, hermanos, quedan esas casas, quedan esos sembradíos, quedan esos lugares listos para habitarse. Así es que pueden habitar ahí. Y una de las razones que aparecen aquí para que esto suceda es porque había mucha gente desamparada y sin familia. De esa manera ya se puede hablar de una familia. Pero vamos, esta acción de Dios es algo que hoy podemos tomarlo en cuenta para fundamentar lo siguiente, que si queremos nosotros, ustedes y yo, conocer el corazón de Dios, a más de este texto les digo que hay otros más, sí. Queremos conocer el corazón de Dios, vamos a verlo en el momento que trata de una manera muy especial a los huérfanos. Y si Dios trata de una manera especial al huérfano, y si yo me digo ser hijo de Dios, los hijos se parecen al Padre. Y no entremos en contradicciones en este caso. Algunos como que les cuesta trabajo todavía entender esto. Y espero que este mensaje les sirva a ellos. Si somos hijos de Dios, nos parecemos a Dios. Sería una contradicción grotesca al otro. No puede ser, no puede ser. No podemos decirnos hijos de Dios, sino nos parecemos a Dios. Y una de sus acciones de Dios es preocuparse por los necesitados. Una de las acciones de Dios es cuidar de los huérfanos. Sí.
Y de hecho, de acuerdo al juicio de las naciones en San Mateo, vamos a encontrar nosotros que se basa este juicio en relación a la manera de ser nuestra para con los necesitados. Bueno, pero de esto podríamos decir más. Lo cierto es que hoy pareciera ser que la iglesia es muy indiferente a esta realidad. Y yo agradezco a Dios las iniciativas que están habiendo para que otros se preocupen, se organicen y procuren de una manera especial a instruir, ayudar a la iglesia para que vaya creando esa conciencia tan hermosa de parecerse a Dios cuando se preocupa por los necesitados, cuando se preocupa de manera especial por los huérfanos. Siempre van a venir en primer lugar los huérfanos. Bien, así es que este mensaje, esta porción puede servirnos para que ustedes y yo tengamos esa preocupación. Quizá algunos que nos conocen puedan pensar, porque el hermano Fernando y sus hermanos, la hermana Mari, la hermana Lucy, mi otro hermanito, pues sí lo han visto varios, pero no todos lo conocen. Bueno, porque ellos quedaron huérfanos, o el hermano Fernando, porque quedó huérfano, por eso insiste tanto en eso. No es así, hermanos, que eso me haya llevado a tener un sentir diferente. Bueno, pues sí. Pero eso no quiere decir que sea lo determinante. Lo determinante es el que yo vea cómo es Dios y yo quiero parecerme a Dios. Y doy gracias al Señor porque espero que también mis hijos hayan aprendido eso y de hecho sí. Y a ver si no alguno de ellos hasta nos rebasa en esta acción y me bendice eso, me bendice. Pero eso no quita también el que yo pueda comprender lo que es un huérfano. Y esa experiencia no lo tienen todos, en el caso nuestro es huérfanos completamente, sin papá, sin mamá, sin abuelos, sin nada, o abuelitos. Sí, pero vamos, pero no estoy con la intención ahora de insistir en este asunto, pero sí me permite la base como para decirles a ustedes que bendigo a Dios porque Él es un Dios que se preocupa por los huérfanos. Y muestra de ello somos nosotros. Y muestra de ello soy yo. Cómo Dios ha tenido una preocupación especial. ¿Cómo lo tuvo? Y sería una ingratitud. Lo refiero así. Un pecado de ingratitud. El que nosotros, habiéndonos visto beneficiados de esa manera, no sepamos. Perdón. No sepamos preocuparnos por aquellos que están en esa condición de orfandad. Ahora, pero por otro lado, esto me hace reflexionar, hermanos. Porque la historia de la humanidad nos va a trasladar a situaciones muy especiales. Y eso debiéramos ser conscientes nosotros. Y podemos pensar en las guerras más recientes, ya no digamos todas las guerras que hubieron, pero en las más recientes tenemos la Primera Guerra Mundial del 1914 al 1918. La Segunda Guerra Mundial del 1939 al 1945, con un espacio de 20 y tantos años de distancia, de diferencia. En otras palabras, fue muy poco tiempo. Y refiero a estas guerras mundiales porque ahí murieron en la Primera Guerra Mundial, de acuerdo a los historiadores, aproximadamente 15 millones. Así. Algunos piensan que 20, porque no es fácil en una contabilidad, pero las proximidades sí nos ayudan.
En la Segunda Guerra Mundial, que tardaron más años, allá casi 5, aquí 6, en la Segunda, y además involucró a otras naciones y otras formas ya de cómo hacer la guerra, pues murieron muchísimos, a tal grado que se calcula de 40 mínimo, 40 millones de personas muertas, hasta 60, dicen algunos, 60 millones. Y si unimos estos millones, hermanos, nos quedamos cuando menos con unos 70 millones de que murieron, así, a grandes rasgos. Y esto es un acontecimiento muy especial, porque ahí quedaron muchísimos huérfanos, muchas viudas, y como les digo, mucho más huérfanos. Esto hizo que la sociedad tuviera un vuelco, un movimiento impresionante. Porque esas mujeres solas, después de la guerra pasa y el problema queda ya en el ámbito familiar, en el hogar, en la familia, con las viudas, con los huérfanos. Y estas mujeres, porque por lo general fueron hombres los que murieron dentro de esos millones y millones, estas mujeres entonces se hallaron en la gran necesidad de abrirse paso ellas y salir y luchar y de ahí, desde ahí nace, no solo en este caso, pero principalmente en esto de las viudas, de las guerras mundiales. Entonces la mujer va tomando un lugar que antes tenía el hombre y empiezan a hacer actividades para sostenerse. Y completamente justificada esta acción de las mujeres, así. No diremos que no hicieron bien, no. El problema ya lo tenemos ahora, cuando ya sin necesidad de esas guerras, de ser viudas, ya se les haya quedado eso de dejar el hogar para estar fuera de él. Bueno, de todas maneras, esto no me da pena decírselos, hermanos, y las instrucciones alguna vez debieran apuntar más directamente a eso. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos en un tiempo donde hay muchos huérfanos. Claro, ya pasó la primera, imagínense cuántos años, 75 años ya de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto 100 años, poquito más de 100 años de la Primera Guerra Mundial cuando termina en el 1918. Y en el 45 la Segunda. Entonces ya han pasado muchos años, con todo y eso va repercutiendo ese fenómeno. En el ámbito social y en la forma de entender los roles en el hogar, fueron cambiando drásticamente. Sí, además de las viudas que tenían que emprender estas cosas, están los huérfanos que tuvieron que luchar y verse solos. Pero eso hizo que la sociedad fuera viéndose como una sociedad de huérfanos también, de viudas y huérfanos. Y entonces se van dando algunas acciones para esto. Pero hoy, pues ya no estamos cerca de la Segunda Guerra Mundial y después han habido tantas otras cuestiones que ha dejado muchos huérfanos. Pero ahora hay otros fenómenos, y no vamos a hablar nada más de la guerra, sino que también de las madres solteras que después ya no quieren hacerse responsables de los hijos y de todos esos fenómenos que no voy a detallar ahorita porque no viene el caso y ustedes creo que me entienden bien, hermanos. Lo cierto es que a nuestro alrededor tenemos muchos huérfanos. Esa es la verdad. Y la ayuda más grande que se le puede hacer a un huérfano es un acogimiento familiar para que pueda estar en casa. Algunos van a decir, pero eso ya rompe con toda una forma de ser de nuestra vida. Hay variantes en cuanto a ese acogimiento familiar. Sí, hay variantes. Nosotros lo hemos vivido y no viene el caso referir nada ahora, pero sí quiero decirles que hay diferentes formas de cómo extender nuestras manos para ayudar a los que Dios quiere ayudar. Así. La iglesia cumple una función muy hermosa. Desde años atrás ella deposita una ofrenda de compasión y cómo me bendice esos hermanos que aún estando ya confinados siguen enviando su ofrenda de compasión porque es algo que han deseado, han dispuesto y a Dios están agradando con eso, hermanos.
porque tenemos una casa hogar que apoyamos, que es la de Margaritas, ustedes ya bien saben. Y doy gracias a Dios por la respuesta que ha dado a la iglesia a este proyecto. Pero es un proyecto que tiene base bíblica. Es un proyecto que nos permite de alguna manera agradar a Dios. Pero no solo eso, también debe haber una actitud diferente para con esta gente. Una cosa es extender nuestras manos y dar una ofrenda, un apoyo económico, y otra cosa es dar nuestro cariño, nuestro amor. Y en eso ya queda cada quien como lo vaya a hacer. Algunos optan por adoptar, otros optan por tener por un tiempo, bueno, no sé. Lo cierto es que esto ya queda para cada uno de nosotros y siempre debiera ser algo que nos hiciera reflexionar y pensar y revisarnos, si de veras queremos parecernos a Dios. Y esta es una invitación que hago a la iglesia, hermanos, y lo hago de todo corazón. Pero quisiera, yo creo que Dios me lo permite, aprovechar este tiempo para decirles que pareciera ser que hay otra clase de huérfanos ahora. Y esto ya lo expreso como una observación que hago para las familias, para los hogares. Digo que pareciera ser que hay otra clase de huérfanos porque hay niños que pareciera ser que no están con su papá o con su mamá. Porque papá, pues, por razones de el sostenimiento del hogar, pues tiene que estar fuera de casa, eso se entiende. Pero también mamá ahora le agrada estar fuera de la casa o piensa que es una necesidad. En algunos casos sí, excepciones, en algunos casos sí. Pero esto yo se los digo y se los digo en el nombre de Dios, que debieran revisar mejor, porque algunos niños pareciera ser que son unos huérfanos teniendo padres, así. Porque se quedan solos y alguna persona cuida de ellos tal vez si hay posibilidades económicas. Y hay otras personas que también se encargan en diferentes tareas. Pero mamá, hay algo que ha puesto Dios en el corazón y en la conformación fisiológica y biológica de la mujer, esa maternidad. Pero hoy, debido a todo ese movimiento que nace hace 65 años más o menos y con otros aspectos que se han ido agregando, pareciera ser que también nosotros estamos en esa condición y por eso optamos por eso y no es cierto, Quiero decirles, hermanos, que debemos tener mucho cuidado. Un huérfano es el ser humano que se ve desamparado, es aquel que se siente solo. Es aquel niño o niña que se sienten solos y no ven. Y esto está causando un efecto en el corazón de ellos que el día de mañana es posible que repitan o reproduzcan ese mismo ejemplo. Ahora, yo sé que hay situaciones que van a convertirse en una necesidad apremiante y tengan que optar por algunas medidas. O tal vez fueron porque no supieron sabiamente vivir. Bueno. Lo cierto es que hay otros casos que me duele más. Aquellos que teniendo todas las posibilidades también optan por. Cuando estos niños crezcan y sean adultos ya van a llevar muy marcado algo. Que el huérfano lo tiene de manera muy intensa. Y es el haberse vistos desechados. Sí, hermano, sí. Ahora no tengo tiempo para exponer eso. Espero Dios me lo conceda y los voy a exponer con toda claridad. Y les voy a demostrar que bíblica y socialmente está constatado. Pero sí, hermanos, yo quiero invitarles a esto. Uno, por un lado, cuidemos ese aspecto de tener huérfanos en la casa cuando nuestros hijos no reciben la atención que corresponde, hermanos. Justifíquese como quiera. Cuando las circunstancias de una vida no lo permiten, bueno, pero en el nombre de Dios se los digo. Y afortunadamente ya saben que no tengo problemas para decir con toda claridad eso, porque el Dios a quien sirvo me manda para hacer eso. Pero por otro lado, regresando a lo que exponíamos,
Los huérfanos, los huérfanos. Y si nosotros hemos cumplido y mamá ha atendido, ya se ha dedicado, el concepto de abnegación parece que ya no existe, bueno, es bíblico, completamente bíblico. Eh, Hermanos, si se ha sucedido y si se ha dado, entonces hay otros que necesitan. ¿Por qué no le decimos a Dios que nos permita abrir nuestros ojos y nuestro corazón para de alguna manera contribuir para aquellos que tienen tanta necesidad? Desde luego lo estoy diciendo para aquellos padres que han cumplido como corresponde. No, pero es que es mamá la que hace esto. No, el papá es el responsable del hogar, porque bíblicamente es cabeza de la mujer y por lo mismo cabeza de su hogar. También está incluido el padre. Bueno, si se ha cumplido en casa, ¿por qué no nos abrimos un poquito más allá y pensamos que Dios pueda permitirnos la dicha de ayudar a alguien? Entonces decirle, Señor, ¿te gusta? ¿Me estoy pareciendo a ti? Y Dios va a decir que sí. Dios va a decir que sí. Queda este mensaje para ustedes. Y voy a pedirles que inclinen sus rostros. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos enseña cómo eres tú. Y delante de ti nos avergonzamos porque pareciera ser que estamos muy lejos de cómo eres tú. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Pero permítenos acercarnos a ti en oración, pero también con un corazón que esté abierto para ver aquella necesidad tan grande que tienen los huérfanos. Permítenos, Señor, ser sensibles a ello. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo eres tú para con ellos. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias, gracias. En tus manos encomendamos nuestras vidas que estén a tu servicio, y si ese servicio es apoyar a aquellos que tanto lo necesitan, llénanos de esa gracia bendita y así nuestras vidas glorifiquen tu santo nombre. Vidas que estén preocupadas por los demás, habiendo cumplido con lo que corresponde en el hogar. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor, y te rogamos por los huérfanos que encuentren un hogar, una familia. Amén. Queridos hermanos, ahora estamos en otro momento, como acostumbramos en la mayor parte de los domingos, en la mañana, tener un tiempo de oración. Hay tantas preocupaciones que tenemos en la vida, sí, pero también hay tanta gratitud. Es más, precisamente por estas situaciones que estamos viviendo, podemos vernos tan agradecidos con el Señor porque nos sigue cuidando, nos sigue guardando, nos sigue protegiendo. Ahora, démosle gracias a Dios por eso, pero hay otras tantas cosas para decirle gracias a Dios y cada quien tendrá un motivo, una razón o varios motivos para darle gracias a Dios. Es un tiempo que tenemos de oración, de gratitud y también por las necesidades para decirle a Dios cuánto le necesitamos. Hermanos, quiero invitarles a que con una confianza plena en el Señor, acuérdense ustedes del concepto de poca fe, no, una fe que nos traslada a abandonarnos en las manos de Dios. Y es la oportunidad que tenemos al orar, hermanos, para pedirle por nuestras necesidades. Voy a invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar.
Gracias, Padre Celestial, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú has querido, Padre Eterno, extender tus manos y ayudarnos. Estamos agradecidos contigo por tu protección, por tus cuidados. Gracias, Padre Eterno. Bendito, bendito seas. Hay preocupaciones, sí, en los hogares, sí, sí, Señor. Sí hay hermanos que pasan situaciones difíciles, sí. Por eso tenemos en esta hora la dicha de acercarnos a ti para decirte cuánto te necesitamos, Señor. Y no solo estamos pensando en los casos de enfermedad donde tú te has manifestado también de una hermosa manera, Señor. Gracias, gracias por ayudar a nuestra hermana Xochitl en esta situación que ha vivido. Continúa con ella. Y así también con los papás de nuestro hermano Alfredo, de nuestra hermana Gina. Y gracias, Señor. Gracias, gracias. Te rogamos, Señor, quieras tomar en tus preciosas manos nuestras súplicas y ejercitarnos en esa confianza de que tú harás lo mejor, Señor. Dejamos pues nuestras súplicas y humildemente me acerco a ti para depositar cada una de estas plegarias, esperando, Señor, que te glorifiques y te magnifiques, Señor, en cada caso y tu misericordia se derrame desde el cielo. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la iglesia se ha unido también con nuestras tantas iglesias para la celebración del Día del Huérfano y con el propósito de crear conciencia de lo que ya hemos expuesto en el mensaje. Ya no necesitaría abundar más. Pero una idea que me agradó mucho fue que los responsables de niños se preocuparon porque las clases tuvieran ese énfasis. Pero no solo eso, también se preocuparon por ir enseñando a estos pequeñitos a orar por los huérfanos. A orar por los huérfanos. Y para mí es una experiencia muy hermosa, la celebro. Así es que ahorita prepárense, van a ver un video donde los niños están orando por los huérfanos. Y sea un segundo mensaje que nos hable de parte de Dios en cuanto a los niños tan sensibles para orar por ellos. Y nosotros aprendamos de ellos. Vamos a prepararnos, hermanos. Señor, te pido que permitas que Adriana esté con bien, que permitas que tenga una familia y pues sea feliz y viva contenta y sepa que alguien siempre va a estar con ella, aunque no sea una persona, sino que Dios va a estar. Te pido que permitas que esté con bien a pesar de todo y que sea feliz. Señor, por favor, ayuda a Pablo, que ves que está viviendo una situación bien complicada. Señor, ayúdalo que no tenga el coronavirus. Por favor, Señor, que tenga paz en su corazón, que pueda poder conocerte y que dé su corazón a ti, Señor. 3. Señor, estamos aquí delante de ti para pedirte de los niños de la casa hogar, Señor. Cuida de Carolina, Juanito y Sergio. Permíteles tener comida. Permíteles crecer delante de ti, Señor. Cuídalos, por favor, Señor. Y bendice al que los cuida, Señor. Señor, cuida a Julio, que está en la casa hogar Ornelas, que no se enferme y
todo le salga bien, amén. De la mañana, Padre, te pido por la vida de Rodrigo, Padre, que vive en la casa Hogar Santiago, Padre, y que tú lo cuides con estos huracanes que están pasando, Señor, para que esté bien con todos los niños con los que está ahí, Señor, y que no le falte el alimento, que no le falte el cariño de sus compañeros con los que está ahí, de los que los cuidan, Padre, y el suyo, Señor, y el alimento, Padre. Que tú los cuides y que los protejas, Señor, durante esta semana y el domingo, Padre. Señor, gracias por este día. Te pido que cuides a Sammy en la casa hogar y que pues no le dé coronavirus y que cuides a Sammy donde esté y que siempre crezca en tu camino y que lo cuides y que no le pase nada. Señor Jesús, Mi deseo y anhelo mi deseo y anhelo es que todos los niños sean felices. es que todos los niños sean felices. Quiero pedirte, Dios, Quiero pedirte, Dios, que Abel que Abel y Ezequiel y Ezequiel puedan vivir puedan vivir en esta tierra en esta tierra con toda tu ayuda con toda tu ayuda y protección. y protección. Sé tú, Señor, con ellos. Sé tú, Señor, con ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento te pedimos por Teresa y Jesús, que tú los protejas bajo tus alas y nos permitas conocerlos. Te pedimos por todos los niños de la casa hogar. Pour avoir des familles pour les enfants. Et pour les enfants, ils font des amis, puis plein des amis, puis des copains. Et puis pour aller dehors. Gracias, Señor, por la vida que nos das y te pedimos que bendiga a Cristian y a Agustín y te pedimos que le dé bondad, le dé fuerza, le dé amor y le dé todo lo que necesiten para cumplir sus metas. Jesús, permite que no le pase nada a mamá por su hijo. Permite que conozca más de ti. Cuida de todo amor. Señor, permite que Tere conozca más de ti y de tu sabiduría. Abrázala con todo tu Espíritu Santo. Cuídala de todo mal y que conozca más de ti y de tu amor con todos nosotros. Señor, sí, guarda a Raúl, que pueda tener una familia y que lo guardes y con el coronavirus, pues que tenga una familia y que le ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. De Jesús, amén. En Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te lo dejo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En el nombre de Cristo Jesús. Amén.